Capítulo 51. Necesito información. Shota se movió rápidamente por las calles oscuras en el borde de la ciudad. Su jutsu de camuflaje se desvaneció cuando llegó a una pequeña choza de aspecto destartalado. Golpeó en un patrón especial. 3 rápidos, 2 lentos, 1 rápido. Una pequeña ventana en la puerta se deslizó. Un par de ojos miró hacia afuera. Contraseña, dijo una voz baja. Si encuentras arena en tus zapatos, ropa, billetera, e incluso en tu comida, felicitaciones, estás en casa, respondió Shota con su voz plana de ambú. La puerta se abrió de inmediato. Adentro, 5 shinobi estaban listos con armas desenvainadas. Kunai, tanto, y un hombre incluso sostenía una lanza corta. Sus ojos eran agudos y nerviosos. Shota había aparecido de la nada justo en su puerta. Y como no tenían sensor, no pudieron haberlo sentido por su jutsu de camuflaje. Cualquiera se asustaría. Shinobi o no. Este era un puesto avanzado de Suna que estaba presente en todas las ciudades y pueblos importantes en la Tierra del Viento, aunque los nobles no estaban al tanto de ellos. Estaban allí en caso de que la ciudad fuera sitiada por aldeas enemigas y la aldea enemiga tomara control de la ciudad. Estos shinobi en este puesto podrían recopilar inteligencia y también sabotear las acciones de la aldea enemiga mientras están dentro de la ciudad. También pueden hacer misiones urgentes solicitadas por la aldea si están cerca de algún objetivo o ubicación. Y Anbu de Suna o algunos shinobi pueden venir aquí si necesitan asistencia, justo como Shota. El hombre que abrió la puerta bajó su tanto e inclinó ligeramente la cabeza. Anbu-san, ¿en qué podemos ayudarlo? Shota entró y cerró la puerta detrás de él. Llámame Cuervo. Estoy en una misión en esta ciudad. Necesito información. El líder del puesto asintió. Somos Chunin como máximo en habilidad, pero haremos todo lo que podamos. Shota sacó un pequeño pergamino y comenzó a listar lo que necesitaba. Quiero saber de dónde vienen los nuevos guardias de la puerta del señor de la ciudad. ¿De qué país vienen? ¿Dónde comen? ¿Dónde duermen? ¿Cuándo cambian turnos? Necesito los nombres y rostros de cada nuevo sirviente contratado en el último mes. Necesito saber si la mansión está recibiendo envíos de fuera del país. Necesito los horarios exactos en que llegan y se van los recolectores de basura. Necesito el horario de los cocineros y criadas. Necesito saber de qué puestos del mercado la mansión compra comida y quién entrega el agua. Necesito las rutas que toman las patrullas nocturnas alrededor de las murallas. Necesito saber si algún shinobi nuevo ha entrado a la ciudad en las últimas 2 semanas. Necesito todo. Los 5 shinobi escucharon cuidadosamente. Cuando Shota terminó, se miraron entre sí y asintieron. Ya sabemos algo de esto, dijo el líder. Hemos vivido aquí por años y ya habíamos recopilado esta información. Los nuevos guardias y sirvientes tomarán tiempo, pero conseguiremos la información. Sabemos cómo mantenernos callados. Shota dio un pequeño asentimiento. Tengan cuidado. No dejen que nadie los vea observando o recopilando esta información, háganlo discretamente. Esta misión debe mantenerse en secreto. Se inclinaron de nuevo y se deslizaron hacia la noche en diferentes direcciones. En segundos la choza estaba vacía excepto por Shota y una jaula con 3 halcones de arena durmiendo en perchas. Shota se sentó en la pequeña mesa y sacó un pergamino en blanco. Escribió un mensaje corto para Araña. El objetivo está preparado. Protección externa de Shinobi confirmada. La misión tomará más tiempo. No envíen equipo de búsqueda. Cuervo. Ató el mensaje a la pata del halcón más grande y abrió la jaula. El pájaro se disparó al cielo oscuro como una flecha marrón dirigiéndose a Suna. Shota lo vio desaparecer y resopló. Suna podía ser muy protectora de su arma favorita. Si llegaba tarde aunque sea un día, probablemente enviarían la mitad de los Anbu a buscarlo. Araña nunca lo dejaría olvidar. Cerró la puerta con llave y se sentó en el suelo con la espalda contra la pared. Su mente comenzó a trabajar de nuevo. ¿De dónde venían los shinobi en la puerta? Pensó Shota y la respuesta a esa pregunta eran todas las aldeas shinobi mayores excepto Iwa y Suna mismas. Una nueva guerra entre Suna e Iwa ayudaría casi a todas las aldeas mayores. Konoha, Kiri y Kumo todas estaban luchando contra Iwa en diferentes frentes. Si Suna volvía a entrar, Iwa sería atacada desde otro lado y aplastada más rápido. Kumo era improbable. El tercer Raikage odiaba planes sigilosos. Prefería golpear problemas en la cara. Kiri era extraña ahora mismo. La mayoría de la gente no lo sabía aún, pero Shota sabía que Madara estaba moviendo hilos detrás de escenas. Pero era improbable, él estuviera involucrado en esto. Estaba ocupado buscando un sucesor perfecto después de todo.
Empezar problemas en viento podría no valer su tiempo. Eso dejaba a Konoha. Konoha estaba oficialmente en paz con Suna. El tercer Hokage siempre hablaba de amistad y protección. Por lo que conozco a Hiruzen, no usaría estas tácticas. Pero es el profesor y un Kage por tantos años, siempre puede usar estas tácticas y también esta Danzo Shota se frotó la máscara. Estaba adivinando demasiado. Necesitaba hechos. Hasta que los shinobi del puesto volvieran con información real, solo podía esperar y planear. Apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos detrás de la máscara. No estoy llegando a ningún lado con esto. Esperemos la información que confirme mis sospechas. Capítulo 52. Tamashiro Tamiko. Tamashiro Tamiko se sentó en la cabecera de su larga mesa de comedor y sonrió ante la montaña de comida frente a él. Los sirvientes traían plato tras plato. Cordero asado, dátiles con miel, pan plano fresco, y vino de los viñedos del norte. El olor llenaba la gran sala de su gloriosa mansión. Sabía exactamente lo que había hecho. Se había parado en el consejo del Daimyo y exigido que Tsunagakure marchara de vuelta a la guerra contra Iwagakure. Había gritado que la aldea era débil, que eran cobardes por querer paz, que el honor de la Tierra del Viento estaba manchado por su inacción. Había gritado que Suna debería continuar la guerra contra Iwa después de tantas muertes de sus shinobi y que deberían vengar esas vidas. Sabía que Suna no se quedaría quieta después de esto. Pero aún hizo lo que hizo. Antagonizó al ejército de su nación. Porque para él el dinero era más importante que la nación misma. Si tenía el dinero, podía contratar samuráis y shinobi en números enormes y calidad. ¿Por qué necesitaría entonces los servicios de una aldea shinobi? Sabía que el Kazekage lo odiaría por ello. Bien. Eso era lo que quería. Rasa era joven. El tercer Kazekage había desaparecido sin advertencia, y Rasa había sido forzado al trono demasiado temprano. Tenía fuerza, sí, polvo de oro y poderosa liberación magnética, pero no tenía paciencia para la política. Sabía que Rasa hacía cosas sin considerar a algunos ancianos que podrían conocer política básica. Y Rasa era un impulsivo joven cuya respuesta a los problemas era deshacerse de ellos. Cuando alguien se convertía en un problema, Rasa eliminaba el problema. Tamashiro se rió dentro de su cabeza. Idiotas que resuelven todo con kunai y sangre. Fuerza bruta en vez de palabras astutas. Los shinobi siempre piensan que la fuerza hace el derecho. Nunca aprenden que el verdadero poder está en los libros contables y rutas comerciales, no en cuántos enemigos puedes enterrar, pensó. Estaba cierto de que un asesino ya estaba en camino. Tal vez esta noche. Tal vez mañana. No importaba. Había planeado para esto. Si era atacado por shinobi de Suna, el daimyo vería a la aldea como perros peligrosos que muerden a sus propios amos. La confianza se rompería entre ellos. Suna perdería misiones, dinero y apoyo del daimi. Para recuperar el favor, tendrían que obedecer al daimyo y reiniciar la guerra con Iwa. Las rutas comerciales se cerrarían. Sus almacenes serían los únicos con arroz, tela, sal y medicina. Los precios subirían. Su riqueza se duplicaría, triplicaría, crecería más allá de contar. Todo lo que tenía que hacer era mantenerse vivo lo suficiente para que el asesino fallara. Por supuesto, no planeaba morir. Había gastado oro como agua para mantenerse vivo. Samuráis extra con armadura estaban en cada puerta. Sus propios shinobi entrenados patrullaban las murallas. 2 ninjas sensor vigilaban el aire noche y día. Uno de ellos en la puerta principal de la ciudad y el otro en su mansión. Un ninja médico hábil esperaba en la habitación de al lado. Pero sabía que eso no sería suficiente contra un escuadrón Anbu real. Por eso había ido más lejos. Había encontrado el Garra Silenciosa. Un grupo de mercenarios enmascarados operando desde la Tierra del Fuego con máscaras muy similares a las Anbu de las grandes aldeas shinobi. Habían venido a él primero, lo que lo hizo sospechoso, pero su precio era bajo, casi demasiado bajo para trabajo rango A. Cuando les ordenó quitarse las máscaras, obedecieron sin cuestionar. Ninguno de sus rostros estaba en ningún libro de bingo. Ningún símbolo de aldea. Ningún tatuaje. Nada. Los probó. Envió a sus mejores shinobi personales a pelear contra 3 miembros del Garra en el patio de entrenamiento. La pelea duró menos de 1 minuto. Sus hombres estaban en el suelo sangrando antes de saber qué pasó. 8 miembros del Garra Silenciosa ahora vivían en su mansión. 3 lo guardaban personalmente, ocultos en las sombras del salón de comedor. 2 de ellos estaban en la puerta de su mansión. 3 más protegían a su ninja sensor principal en una habitación separada. El sensor era la clave. Un asesino podía esconderse de ojos, pero no de un buen sensor.
En el momento en que apareciera el peligro, el sensor informaría al Garra y ellos atacarían primero. Tamashiro miró alrededor de la habitación y se sintió orgulloso. Una docena de samuráis con armadura completa estaban como estatuas. Sus propios shinobi estaban listos con manos en bolsas de armas. Los 3 mercenarios del Garra observaban desde la oscuridad. El dinero podía comprar todo: lealtad, habilidad, tiempo, poder mismo. No necesitaba a Asuna para protegerlo. Levantó un pedazo de cordero con miel a su boca. Nunca lo probó. Una bola azul de chakra giratorio atravesó la ventana en una lluvia de vidrio. Se movió más rápido que el pensamiento. Uno de los mercenarios del Garra levantó la mano. Una gruesa pared de tierra se elevó del suelo. La bola azul curvó en el aire a mitad como una cosa viva y se deslizó alrededor de la pared. Nadie tuvo tiempo de gritar. La esfera giratoria golpeó a Tamashiro en el pecho. El chakra explotó. La fuerza aplastó su cuerpo contra la silla. Los huesos se hicieron añicos. La sangre pintó las paredes y la mesa. La silla se rompió en pedazos. Lo que quedaba del noble se deslizó al suelo en un montón roto y sangriento. Su último bocado de cordero cayó de una mano que ya no existía. El salón de comedor estaba silencioso excepto por el suave goteo de sangre en la costosa alfombra. El noble más poderoso de la ciudad estaba muerto en menos de 10 segundos. Y nadie en la habitación había visto siquiera al asesino. Capítulo 53. Infiltrándose en la mansión una hora antes de que Tamashiro Tamiko tomara su último bocado, Shota estaba acurrucado dentro de una caja de madera que olía a cebollas y pescado seco. Estaba en su equipo Ambu, completamente armado. El carrito traqueteaba lentamente hacia la puerta de la mansión. 5 días de espera en la ciudad habían valido la pena. Los shinobi dentro del puesto oculto de Suna le habían entregado la información requerida, que era muy precisa haciendo su tarea más fácil. Estaba seguro de poner una buena palabra por ellos cuando volviera a la aldea. La entrega semanal de comestibles para la mansión era la única forma de entrar sin pelear a través de murallas de samuráis y shinobi. Aún era muy peligroso y estaba seguro de que habría un ninja sensor que definitivamente revisaría el carruaje. Debería haber visto toda la serie La Casa de Papel antes de morir. Eso me habría dado más ideas sobre cómo infiltrarme en lugares con seguridad muy alta, pensó Shota mientras sacaba una pequeña caja de su bolsa. Shota tragó una pequeña píldora negra que tomó de la caja, algo que todo ambú de división de asesinato tenía. Sabía a metal amargo, pero tragó sus quejas sobre el mal sabor justo como tragó la píldora. El efecto golpeó instantáneamente. Su corazón se detuvo. Su chakra desapareció completamente. Su cuerpo se volvió flácido como un pez muerto. No podía moverse. No podía respirar. Todo se volvió negro por varios segundos largos. Dentro de su mente contó lentamente, confiando en que los expertos en veneno de Suna sabían lo que hacían. El carrito rodó a través de la puerta. Shota oyó voces ahogadas. Botas en piedra. Cajas siendo movidas. Luego todo se detuvo. El aire se precipitó de vuelta a sus pulmones. Su corazón pateó fuerte, una vez, dos, luego se asentó en un latido normal. Jadeó en silencio, sudor corriendo por su rostro. Esa fue la cosa más incómoda que jamás había sentido. Los maestros en veneno de Suna eran gente aterradora. Suna realmente se superó en fabricación de venenos para hacer tal cosa. Fue una experiencia incómoda, aunque pensó Shota. La píldora lo había hecho verdaderamente muerto para cualquier sensor. Ni siquiera un chispa de chakra civil. Así que para cualquier sensor no había nadie dentro del carrito, ni siquiera un civil. Ahora que el veneno se desvanecía, levantó cuidadosamente su chakra al nivel diminuto de un niño ordinario y esperó. Una pequeña explosión retumbó en el lado lejano de la mansión. Gritos siguieron. Era tiempo perfecto para Shota. El equipo del puesto había hecho su trabajo. Su trabajo era crear una distracción para el sensor para que el sensor mirara y se enfocara en la dirección opuesta de donde vino la explosión, y un chakra nivel civil adicional pasaría desapercibido. Si el ninja sensor era hábil o entrenado por una gran aldea shinobi, habría notado esto, pero como era alguien enseñado privadamente por el noble, no notaría cosas tan pequeñas, no importa qué tan experimentado fuera. La explosión no era masiva, solo una pequeña explosión, pero suficiente para que el sensor se enfocara en esa dirección. Empujó la tapa de la caja y se deslizó fuera. Un joven sirviente estaba justo frente a él, sosteniendo un saco de arroz. Los ojos del hombre se abrieron grandes. ¿Quién? Un senbon apareció en la mano de Shota y voló. Golpeó perfectamente el cuello del sirviente. El hombre cayó sin un sonido. Shota miró el cuerpo. El rostro del sirviente era delgado y cansado. Sus manos eran ásperas por años de trabajo duro.
Probablemente tenía niños esperando en casa por el dinero que ganaba hoy. No había hecho nada malo excepto estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Shota sintió su pecho apretarse. Otra vida inocente ida por su culpa. Lo odiaba. Odiaba que sus manos ya estuvieran firmes. Odiaba que la tristeza solo durara unos segundos antes de que el enfoque frío tomara control. Odiaba que matar empezara a sentirse normal. Este mundo forzó a los niños a crecer bordes afilados o morir suaves. Shota había elegido vivir. Esa elección venía con sangre en sus dedos que nunca se lavaría. Se estaba convirtiendo en un shinobi real. Del tipo que podía llorar por dentro y aún terminar la misión. Tomó una respiración lenta y empujó el sentimiento profundo donde no pudiera ralentizarlo. Con la diminuta cantidad de chakra que se permitía, formó el sello para la técnica de camuflaje. La luz se dobló alrededor de él. Desapareció completamente. El jutsu rango bebía chakra rápido a su nivel actual bajo de chakra, pero su control era perfecto de meses, fallando en el arte ninja de cuerdas de chakra de araña. No podía mantenerlo lo suficiente. Pies descalzos silenciosos en piedra fresca, dejó la habitación de almacenamiento y entró a los pasillos de la mansión. Sirvientes corrieron pasando llevando cubos y vendajes hacia la explosión. Samuráis gritaron órdenes. Nadie vio al chico invisible caminando en dirección opuesta. Shota recordó el mapa que había memorizado de la mansión. Corredor izquierdo. Subir las escaleras. Pasar el patio del jardín. El centro de la mansión era un gran salón redondo con ventanas altas. La parte central de la mansión es probablemente donde estaba el sensor, posición perfecta para sentir igualmente en todas direcciones así como segura de cualquiera buscando eliminar al sensor, pensó Shota. Capítulo 54. Matando al sensor. Shota se deslizó por los pasillos como un fantasma. La técnica de camuflaje lo hacía invisible y su entrenamiento Ambu aseguraba que no hiciera sonido. Samuráis marcharon pasando con armadura pesada. Shinobi estaban en esquinas con manos listas en bolsas de armas. Ninguno vio al pequeño chico invisible caminando entre ellos. El jutsu de sigilo rango A era verdaderamente overpower contra ojos normales. En una aldea shinobi real lo habrían atrapado en el momento en que entrara por barreras detectando algo como esto o cientos de ninjas sensor detectando todo dentro de la aldea, pero aquí se sentía casi demasiado fácil. Llegó al centro de la mansión y encontró la habitación que quería. La puerta estaba abierta solo un poco. Reconoció a quien pertenecía la habitación. Astuto, pensó Shota. Convirtieron el dormitorio del propio señor de la ciudad en la habitación trampa. Cualquiera viniendo a asesinar a Tamashiro caminaría directo a los guardias más fuertes y el sensor. El sensor habría alertado a los shinobi y entonces los asesinos tendrían una sorpresa esperándolos. La puerta estaba abierta un poco como invitando al asesino. Shota entró a un invisible. 3 hombres enmascarados estaban alrededor de una gran cama. Máscaras de porcelana lisa. Capas negras. No había símbolos de aldea visibles, significando asociación con alguna aldea shinobi. En la cama se sentaba un hombre de mediana edad en túnicas caras. Sus ojos estaban cerrados. Sus dedos formaban un sello de manos. Chakra pulsaba suavemente de él en ondas estables. Él era el sensor entrenado por el propio noble. Shota se enfocó en los hombres enmascarados aunque sus ojos se entrecerraron detrás de su propia máscara. Los reconoció del show. Su atuendo y todas las pistas llevaban a una sola conclusión. Eran Raíz. No eran Ambu reales. Raíz de Konoha. El ejército privado de Danzo. El equipo del puesto Suna había dicho que el noble contrató mercenarios de la Tierra del Fuego. Shota había pensado que eran mercenarios normales pagados para esto. Al principio había pensado que eran algunos Ambu de aldea, la información recopilada de los operadores ocultos de Suna de la aldea decía que el noble había contratado shinobi de una organización mercenaria en la Tierra del Fuego llamada Garra Silenciosa, entonces algo hizo clic en Shota. Por supuesto llevaban máscaras y ocultaban su aldea. Por supuesto Tamashiro les creyó. Ningún Ambu de aldea tomaba trabajos de guardaespaldas para un noble. Danzo había enviado a sus perros desechables a guardar a un noble codicioso y convertirlo en cebo. Todo encajó en su lugar. Danzo quería a Suna de vuelta en la guerra. Konoha estaba sangrando contra Iwa en el frente norte. Si Suna se quedaba fuera, más shinobi de Konoha morían. Danzo necesitaba presión quitada de su aldea y también él era el comandante actual de Konoha contra Iwa. Empezar problemas aquí forzaría a Suna a pelear de nuevo o perder cara completamente. Shota sintió fría ira en su pecho. Tamashiro era solo un peón estúpido que pensaba que era el jugador. Era un peón en la mano de Danzo.
La cabeza del sensor se inclinó ligeramente. Sintió a alguien entrar. Pero la firma de chakra era solo nivel civil. Pensó que era un sirviente trayendo té o comida. Mantuvo los ojos cerrados y se quedó enfocado. Shota se movió silenciosamente por la habitación. Aún estaba invisible. El sensor ni siquiera sospechó y no abrió los ojos porque probablemente pensó que si había una amenaza sus protectores ya habrían reaccionado y lidiado con la amenaza. Se detuvo 3 pasos de la cama. Su mano derecha formó medio sello tigre. Sus ojos se abrieron de golpe. Borrado. El chakra de los Shinobi Raíz desapareció instantáneamente. La expresión del sensor se abrió en shock al ver el nivel de chakra del sirviente aumentar. Abrió los ojos solo para ver un Senbon perforar a uno de sus protectores hombres enmascarados, que intentó defenderse con chakra recubriéndolo pero no pudo. La aguja envenenada había salido más rápido que un parpadeo. El Senbon se enterró en su ojo. Cayó sin un sonido. Los otros 2 raíz se movieron como relámpago mientras Shota se volvía visible. Shota ya estaba girando. Una esfera azul brillante se formó en su mano derecha. Rasengan. Bloqueó el primer tanto con un kunai en su mano izquierda, y giró en el lugar. Usó el giro para agregar poder, y estrelló el Rasengan en el pecho del segundo raíz. La bola giratoria de chakra explotó contra la armadura del hombre. El impacto lo envió volando hacia atrás. Se estrelló contra la cama y la destruyó completamente. Madera y plumas volaron por todas partes. El último ninja raíz empezó sellos de manos para un jutsu. Sus dedos se congelaron. Sus ojos se abrieron grandes al sentir su chakra desaparecer. El Erasereades Una, susurró. El kunai de Shota se deslizó entre sus costillas y entró a su corazón. El hombre cayó. El sensor finalmente entendió. Sus ojos estaban abiertos en terror. Sabía quién era el Erasereades Una. El infame Ambu de Suna que puede hacer inútil la habilidad de un shinobi para usar chakra. Nunca llegó a gritar. El kunai de Shota brilló una vez más. Se enterró en la garganta del sensor. El hombre hizo un pequeño sonido húmedo y se desplomó de la cama arruinada. La sangre se acumuló en la costosa alfombra. 4 cuerpos yacían muertos en menos de 10 segundos. Shota estaba en el medio de la habitación, respirando estable. Capítulo 55. Ikai Rasengan. Shota presionó su espalda contra la viga del techo y esperó, invisible y silencioso aún dentro del dormitorio del noble donde había matado a los 4 shinobi. Quería asegurarse de no haber alertado a nadie. Aunque no había hecho sonido, podría haber otro sensor que lo encontrara o alguna alarma Finjutsu que podría haber activado. Minutos pasaron. Ningún pie corrió hacia la habitación. Ninguna alarma sonó. Solo el suave goteo de sangre de los cuerpos muertos llegó a sus oídos. Soltó una respiración lenta. Bien. Nadie notó. Bueno, no fue mucho de una pelea de todos modos. Araña tenía razón. Estos Senbon de boca son malvados. Quita chakra y hombres crecidos mueren a una aguja como si fueran de papel. No voy a mentir, creo que me he vuelto overpower con todo el entrenamiento que esos 2 comandantes Ambu me dieron. El giro que acabo de hacer para estrellar el Rasengan probablemente se vio genial también. Podría estar ahora al menos en nivel Junin Top con solo 2 meses de entrenamiento de los Ambu. Tener mentores que te muestren las cuerdas incluso en lo básico de un shinobi realmente ayuda, pensó Shota. Cayó ligeramente al suelo y selló los 4 cuerpos en pergaminos de almacenamiento. Los ninjas raíz enmascarados y el sensor desaparecieron con suaves pops de humo. Tal vez la aldea pueda revisar su sangre o huesos. Si pertenecen a algún clan de Konoha, tenemos prueba de que Danzo está jugando juegos en nuestro país, pensó. Shota sabía que incluso con esta prueba, Suna no podría hacer mucho daño. Konoha era una aldea shinobi más fuerte que Suna, lo cual era un hecho dado, considerando que era Suna quien quería un acuerdo de alto el fuego con Konoha en la tercera gran guerra shinobi. Konoha y Danzo solo negarían tener cualquier involucramiento con este incidente y que esos hombres enmascarados eran solo shinobi renegados. Pero la misión no estaba completa aún. El objetivo real aún estaba cenando. Había obtenido la información sobre los horarios de comidas de su objetivo y también sabía que el noble era muy particular en que comía a tiempo y en la mesa de comedor con su familia. Shota se deslizó fuera del dormitorio y se movió por los corredores como una sombra. Con el sensor muerto, ya no necesitaba ocultar su chakra. Su chakra completo fluyó por su cuerpo de nuevo. Casi sonrió ante la sensación. Escaló un árbol alto en el jardín interior. Desde la rama más alta tenía vista perfecta de las ventanas del salón de comedor. Sirvientes llevaban bandejas. Exactamente a tiempo. Tamashiro Tamiko entró con su esposa y 2 hijos adolescentes. Tomaron sus asientos en la larga mesa.
Samuráis alineados en las paredes. Shinobi personales en cada esquina. 3 hombres enmascarados más se movían como fantasmas detrás de la familia. Los ojos de Shota se entrecerraron ante estos 3 hombres enmascarados. Sabía que esos 3 eran diferentes de los hombres enmascarados que acababa de matar. Sus pasos eran perfectos. Sus manos nunca salían de rango de arma. Eran nivel Chunin, cada uno de ellos. Danzo realmente había gastado dinero en esta trampa. Shota se quedó calmado. Entrar a esa habitación sería suicidio. No podría asesinar al noble acercándose. Estaba seguro de que los Chunin Raíz tendrían un método para detectarlo incluso si usaba el jutsu de sigilo rango A. Estaba seguro de que ellos mismos conocían el jutsu. Incluso con borrado, 20 cuchillas lo alcanzarían antes de que pudiera parpadear. Así que se quedó en el árbol y levantó su mano derecha, palma hacia arriba. Decidió usar su jutsu original. El que había estado trabajando por meses. Su mano izquierda se envolvió alrededor de su antebrazo derecho para soporte. Chakra se reunió rápido. Una esfera azul se formó sobre su palma. Giró tan rápido que el aire chilló. La rotación era 3 veces más rápida que un Rasengan normal. El color era más profundo, casi púrpura en los bordes. Ikai Rasengan, susurró Shota. Apuntó 2 dedos hacia la ventana. La orbe giratoria se elevó de su mano como si tuviera alas. Flotó un segundo, zumbando con poder, luego se disparó hacia adelante. El vidrio explotó hacia adentro. La gente gritó. Pero los Chunin Raíz ya se movían para proteger al noble. Uno de los Chunin Raíz enmascarados juntó las manos. Una gruesa pared de tierra se elevó frente a la mesa. Shota movió el dedo a un lado. El Ikai Rasengan curvó suavemente alrededor de la pared como una cosa viva. Dio una vuelta en el aire y volvió desde la otra dirección. Nadie pudo reaccionar a tiempo. La orbe golpeó directamente a Tamashiro en el pecho. Chakra explotó. La explosión fue más fuerte que un trueno. La mesa se hizo astillas. Platos y comida volaron por todas partes. El suelo se agrietó en un círculo perfecto de 5 metros de ancho. Las sillas se volvieron nada. Tamashiro nunca tuvo tiempo de gritar. Su cuerpo simplemente desapareció en la tormenta giratoria de chakra. Sangre y pedazos de carne pintaron las paredes de rojo. La onda de choque derribó a todos a su alrededor de pies. Su esposa e hijos fueron arrojados hacia atrás, vivos pero cubiertos de la sangre de su padre. Sirvientes cayeron de rodillas. Padre. Esposo. Sus gritos llenaron el salón arruinado. Shota no se quedó a mirar. En el momento en que la explosión floreció, ya se movía. Cayó del árbol y corrió por la pared del jardín. Camuflaje lo envolvió de nuevo. Las alarmas finalmente empezaron a sonar. Samuráis gritaron. Shinobi salieron de cada puerta. Pero Shota ya se había ido, un fantasma en la noche, dirigiéndose a las afueras de la ciudad y el largo camino a casa. Capítulo 56. Traidor en Suna. Shota corrió por los tejados de la ciudad, ligero y silencioso bajo la luna. Su jutsu de camuflaje parpadeaba encendido y apagado solo cuando lo necesitaba. Los gritos de la mansión ya estaban lejos detrás de él. Estaba bastante orgulloso de su Ikai Rasengan. Shota miró el jutsu y sonrió. Gracias Yamcha-san por la inspiración para este jutsu. Así es, Shota había hecho Ikai Rasengan o puedes llamarlo la orbe demoníaca en inglés, teniendo en mente la bola espiritual de Yamcha. Básicamente era un Rasengan rotando más rápido que podía controlar. Y por supuesto Shota no podía lograr algo así fácilmente. No era un genio como Tobirama que podía crear jutsus fácilmente. Pero Rasengan hacía la parte de la orbe que Shota tenía que disparar, era justo como la bola de ki en el caso de Yamcha. En cuanto a cómo controlarlo, tomó inspiración del estilo fuego. Jutsu fuego de zorro. Controlaba remotamente bolas de fuego en ese caso. Usó el mismo principio para este jutsu y así pudo controlar el Rasengan. Con él rotando mucho más rápido, podía generar mucha más velocidad y energía cinética, era mucho más letal y poderoso que un Rasengan normal. Pero mientras Shota salía de la ciudad, su mente no estaba en su jutsu sino en algo más. Había un traidor en su Nagakure. Ninguna otra respuesta tenía sentido para Shota. Tamashiro no solo había adivinado que alguien vendría por él. Había sabido. Había sabido exactamente cuándo golpearía. Había contratado samuráis extra semanas antes. Había traído al Garra Silenciosa justo a tiempo. Había convertido su hogar en una trampa perfecta. Un noble codicioso normal se preocuparía un poco y agregaría unos guardias. Tamashiro había preparado como si tuviera una copia del pergamino de misión en su bolsillo. Alguien se lo había dicho. Alguien dentro de Suna. Nadie más podía. Shota saltó de un tejado a otro y siguió pensando.
Tamashiro nunca confiaría en un shinobi Suna random que se acercara y dijera, «Hey, el Kasekaje quiere matarte». Eso sería demasiado obvio. El traidor tenía que esconderse detrás de un nombre diferente, una razón diferente. Tal vez un mercader. Tal vez un mensajero de otro noble. Algo que no gritara trabajo para el Kasekaje. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien en Suna querría a Tamashiro vivo y presionando por guerra? La respuesta vino rápido. Alguien quería que el Kasekaje luciera débil frente al daimyo. Alguien quería que la aldea perdiera confianza y dinero. Alguien que odiaba a Rasa o quería más poder en la aldea. Los pies de Shota aterrizaron suavemente en una pared de arcilla. Se agachó y escaneó las calles oscuras abajo. El traidor tenía que estar alto. Junin normales nunca oían de misiones como esta. Matar a un noble de la Tierra del Viento era secreto. Solo el Kasekaje, Araña, Lombriz y el Consejo de Ancianos conocían los detalles completos. Sus ojos se abrieron grandes. El Consejo de Ancianos. Por supuesto. Viejos que recordaban al segundo y tercer Kasekaje. Viejos que pensaban que Rasa era demasiado joven, demasiado rápido para matar en vez de hablar. Viejos que querían poder de vuelta en sus propias manos. Un anciano traidor. Clásico. Shota casi se rió. Había leído esta historia antes. Había Danzo en Konoha. La historia amaba repetirse. Luego otra pieza encajó. La misión originalmente iba a ser hecha por una unidad estándar de asesinato Anbu de Suna. Una unidad compuesta de 3 Chunin y un Chinin que sería un sensor o un Niniri. Danzo había enviado 8 Shinobi Raíz. 3 de ellos nivel Chunin. Exactamente el tamaño de un escuadrón fuerte de asesinato Anbu más soporte. ¿Por qué 8? ¿Por qué exactamente ese número cuando Konoha luchaba contra Iwa en múltiples frentes? Porque Danzo conocía los detalles de la misión también. Sabía que Suna enviaría un equipo de 4. Preparó el doble de fuerza para aplastarlos y dejar evidencia apuntando a Suna. El daimyo vería shinobi Suna muertos en su país. Suna tomaría la culpa. Danzo y el traidor trabajaban juntos. Uno quería al Kasekaje avergonzado. Uno quería a Suna arrastrado de vuelta a la guerra para ayudar a Konoha. Shota sintió frío por dentro al darse cuenta de que la única razón por la que el plan falló fue él. Danzo no sabía que Cuervo, el chico de 10 años con borrados, sería asignado a esta misión. La misión se estaba dando a otra unidad Anbu, pero Araña había decidido darle la misión a él. Si el traidor hubiera sabido que Araña eligió a Shota para la misión, Danzo habría enviado un Aburame, alguien que pudiera contrarrestar las habilidades conocidas de Shota. Los insectos no necesitaban chakra para volar y morder. Los ojos de Shota serían inútiles contra ellos. Pero Araña lo mantuvo en secreto. Solo el Kasekaje y Araña sabían la elección final. Araña había salvado la misión sin siquiera saberlo. O tal vez sí lo sabía. Shota decidió que preguntaría en el momento en que regresara a casa. Cayó del tejado a un callejón vacío y corrió hacia la puerta de la ciudad. La noche del desierto era fresca y tranquila. Después de unos minutos, notó 2 formas siguiéndolo. 2 shinobi raíz. Habían recogido su rastro después de la explosión. Shota se quedó calmado. Conocía el desierto mejor que cualquier ninja forastero. Cambió dirección de repente, se deslizó por una duna de arena, y rodó a un cauce seco de río. Los raíz perdieron vista por justo lo suficiente. Desapareció en la oscuridad. No peleó. Podía ganar contra 2 Chunin con borrado y Rasengan, pero uno de ellos podría escapar o enviar un mensaje que podrían no poder prevenir. Danzo no podía saber aún que Shota Aizawa, el chico perezoso del orfanato, ahora era un asesino Anbu llamado Cuervo. Ya tenía suficientes problemas en su vida perezosa. Quería de vuelta sus siestas tranquilas. Capítulo 57. Cuestionando a Araña. Shota fue inmediatamente a Araña después de regresar a la aldea para dar el informe de misión y confirmar sus sospechas. Shota empujó la puerta de la oficina de Araña sin golpear. El hombre estaba sentado detrás de su escritorio, girando un kunai en un dedo mientras leía un pergamino con el otro. Levantó la vista y sonrió como un padre orgulloso. «Ah, mi estudiante favorito pequeño, Cuervo. ¿Ya de vuelta? La misión debe haber ido bien. Bueno, considerando que no ha habido indignación contra Suna aún, debe ser un éxito». Shota resopló y se dejó caer en la silla. «¿Favorite? Soy tu único estudiante». Araña se rió. «Detalles, detalles. Ven, dame el informe». Shota lo mantuvo corto. «Tamashiro está muerto. Nadie me vio hacerlo. Nadie sabe que fue Suna. Fue tan limpio como posible». Araña asintió lentamente. Notó la forma en que los dedos de Shota seguían golpeando el reposabrazos. «¿Tienes preguntas, pequeño Cuervo?» Shota dudó.
En el largo camino a casa, su cerebro había hecho su baile paranoico usual. ¿Y si Araña era el traidor? ¿Y si Araña lo había enviado a morir en esa trampa? ¿Y si Araña trabajaba con el anciano y Danzo, y ahora planeaba silenciar a un niño de 10 años que sabía demasiado? ¿Y si Araña abría un cajón, sacaba un sembón envenenado, y lo convertía en un pequeño cadáver silencioso que desaparecería para siempre en el desierto? Shota en realidad se había detenido en medio de una duna y mirado las estrellas por 10 minutos, considerando seriamente huir a la tierra de los ríos y abrir una tienda de bolas de arroz bajo un nombre falso. Pero entonces la parte lógica de su cerebro pateó la parte paranoica en la espinilla. Araña había peleado porque esta misión fuera para Shota. El Kasekage había querido un equipo experimentado al propio Araña. Araña había arriesgado su propia reputación para poner a un niño en el trabajo. Si Araña quería matarlo, había 1000 formas más fáciles. Además, Araña le había dado el lanzador de boca, los venenos, las lecciones de camuflaje, y nunca una vez intentó matarlo durante el entrenamiento. Eso tenía que contar para algo. Al final, Shota pensó que era mejor solo confiar en Araña y decírselo y hacer sus preguntas. No era solo una razón emocional ya que no podía creer que Araña lo traicionara después de acercarse a él por los últimos meses, sino también lógica. La misión fue dada y confirmada por el propio Kasekage y Araña era solo el medio para ello. Así que Shota tomó una respiración y habló. Encontré mercenarios usando máscaras Zambú. Se llamaban Garra Silenciosa. Maté a 3 y sellé los cuerpos. De lo que he recopilado, la Garra Silenciosa es de la Tierra del Fuego. El kunai de Araña dejó de girar. ¿Garra Silenciosa? ¿Estás seguro? Preguntó en voz baja. Shota asintió. Araña se recostó por unos segundos. ¿Y crees que tenemos un traidor? No luces sorprendido, dijo Shota, levantando una ceja bajo su máscara. Araña se rió. Por supuesto que no estoy sorprendido. Lo he sabido por meses. Lo gracioso es que un niño de 10 años lo descubrió más rápido que la mitad del Consejo de Ancianos. Shota se enderezó. ¿Lo sabías? Sabemos que hay un traidor, dijo Araña. Yo, Lombriz, y otro comandante más. Si sabemos de un traidor en el Consejo de Ancianos, ¿por qué no hacer algo al respecto? Preguntó Shota. Bueno, solo sabemos que hay un traidor en el Consejo de Ancianos. Pero no sabemos quién es y sin prueba sólida no podremos hacer nada al respecto. Dijo Araña con un suspiro. ¿Por qué no? Podemos ir directamente al Kasekage y él puede sugerir una forma de encontrar al traidor. Araña suspiró. Estoy seguro de que el Kasekage también sospecha esto y no es tan estúpido como muchos ancianos del consejo. Pero incluso él no puede hacer nada sin prueba sólida. Los ancianos no son solo viejos que beben té y se quejan. Cada uno controla una facción en la aldea. Algunos controlan el hospital. Algunos controlan suministros del cuerpo de marionetas. Algunos tienen la mitad del Consejo Civil en su bolsillo. Si el Kasekage acusa a uno sin prueba de hierro, los otros entrarán en pánico. Pensarán que quiere poder total. Apoyarán al traidor solo para mantener el balance. Tendríamos una guerra civil dentro de la aldea mientras otras aldeas shinobi se ríen desde la frontera. Shota se quedó callado. Entendía. La política era peor que el veneno. Araña continuó. Y ahora con lo que me has dicho, la situación se ha vuelto más desastrosa así como delicada. La Garra Silenciosa es otro nombre para una organización llamada Raíz de la Hoja Oculta. Ese nombre se usa para conseguir misiones de gente que no quiere involucrarse con aldeas ocultas. La raíz está encabezada por uno de los ancianos de Konoha que podrías conocer ya que es uno de los estudiantes del segundo Hokage, Danzo Shimura. Shota fingió shock con su lenguaje corporal ya que no se suponía que supiera sobre raíz. Araña siguió hablando. Esto explica demasiado. Durante la guerra, Konoha siempre sabía dónde se movían nuestras fuerzas. Incluso tenían el antídoto para nuestro mejor veneno de marioneta antes de usarlo en batalla. Perdimos buena gente porque alguien hablaba. Alguien en el Consejo de Ancianos trabaja con Danzo. Lo miró con ojos serios. Buen trabajo, Cuervo. No digas nada de esto a nadie. Llevaré los cuerpos y la información al Kasekage yo mismo. Shota cruzó los brazos. ¿Quieres que me quede callado mientras un traidor anda libre? Araña sonrió bajo su máscara. Shota podía oírlo en su voz. Dije no difundir la información. No dije no hacer nada. Eres inteligente. Mira todo de lo que hablamos hoy. Tal vez encuentres un rastro interesante. Se inclinó hacia adelante. Piensa en ello como una prueba. Veamos qué tan bueno es realmente mi estudiante favorito.
Considéralo una prueba de tus talentos de análisis e investigación, dijo Araña, y Shota estaba seguro de que tenía una sonrisa divertida bajo la máscara. Capítulo 58. Posición futura para Shota. Shota caminó lentamente por los túneles oscuros de los cuarteles Ambú. Así que hay corrupción incluso en el Consejo de Ancianos, pensó Shota amargamente. Había corrupción en el Consejo de Ancianos. Viejos que se sentaban en sillas cómodas habían vendido su propia aldea por poder. Por el traidor, Suna había sangrado por años contra Konoha. Buenos shinobi murieron en emboscadas que nunca debieron haber pasado en la guerra. El cuerpo de marionetas perdió la mitad de sus miembros porque el enemigo siempre sabía dónde atacarían. Shota había tenido solo 7 años, corriendo misiones pequeñas, oyendo nombres de amigos que nunca volverían a casa. Había oído noticias de muertes de gente con quien había hecho misiones. Todo porque alguien en Suna quería una silla más grande. Apretó los puños tan fuerte que sus uñas se clavaron en sus palmas. Siempre había sabido que necesitaba volverse fuerte. Lo suficientemente fuerte para que nadie pudiera tocar a Shizu, el orfanato, o la gente que le importaba. Pero ahora se daba cuenta que la fuerza sola no era suficiente. Enemigos fuera de las murallas eran aterradores. Enemigos dentro de las murallas eran peores. Mi sueño es hacer a Suna lo suficientemente fuerte para que no necesite actuar para proteger a mis seres queridos. ¿Cómo puede lograrse mi sueño cuando hay traidores en nuestro propio patio trasero? Pensó Shota. Shota no sabía cuál debería ser su meta hasta ahora. Sabía que tenía que volverse un shinobi fuerte, pero cuál debería ser su posición en la aldea. ¿Qué misiones debería emprender? No puede ser solo asesinando gente o cazando nin faltantes. Necesitaba una posición en la aldea donde pudiera influir decisiones para poder cambiar el futuro. Y hoy se dio cuenta de algo y qué posición debería tomar en la aldea. Algo que lo ayudaría a hacer la aldea fuerte como un todo. Pensó en las grandes aldeas. Konoha había sido la aldea más fuerte por años. Tenían los Uchiha, los Iga, la sangre Senju, y más shinobi rango S que nadie más. Sin embargo, Danzo y Orochimaru casi destruyeron todo desde adentro. Danzo esparció mentiras que mataron héroes como Sakumo. Ayudó a exterminar el clan Uchiha. Orochimaru experimentó en niños y asesinó a su propia gente. Kiri tenía 7 espadachines y muchos clanes de linaje sanguíneo, pero un Mizukage loco ordenó matar a esos mismos clanes. La aldea se comió a sí misma en guerra civil. Kumo perdió a su segundo Raikage porque shinobi de su propia aldea liderados por Kinkaku y Jinkaku lo traicionaron. ¿Y Suna? Suna perdería a Pakura, una de solo 2 shinobi rango S que tenían, porque alguien en poder temía competencia. Cada aldea sangró por gente en la cima. Shota dejó de caminar. Finalmente entendió que quería convertirse. No solo fuerte. Quería ser la persona que vigilaba a los vigilantes. Quería ser la sombra que aseguraba que ningún anciano, ningún Kasekaje, ningún héroe se convirtiera en un monstruo con demasiado poder y sin correa. Alguien que pudiera intervenir cuando líderes olvidaran que servían a la aldea y no a sí mismos. Con su borrado, era perfecto para el trabajo. Quita chakra, y aun el shinobi más fuerte se volvía hombre normal. Nadie podía pelear de vuelta. Nadie podía esconderse detrás de jutsu o linajes sanguíneos. Y la mejor parte. Este trabajo lo mantendría dentro de la aldea la mayoría del tiempo. Nada de correr por países por semanas. Podía dormir en su propia cama. Podía comer bolas de arroz con shizu todos los días. Podía dormir siesta en el tejado cuando quisiera. Una policía secreta para gente perezosa. Sería perfecto. Pero soñar era fácil. Hacerlo real era difícil. Tenía 10 años. Nadie escucharía a un niño sobre crear un nuevo rol para él. Necesitaba prueba. Necesitaba poder. Necesitaba el nombre del traidor para probar por qué tal cosa era requerida. Araña le había dicho que la respuesta estaba en su conversación. Shota se sentó en el suelo en el túnel vacío y pensó, si el traidor había estado alimentando información a Konoha por años, ¿por qué nadie había venido por mí? Danzo amaba linajes sanguíneos especiales. Un niño que podía borrar chakra sería un arma perfecta o un cadáver perfecto. Sin embargo, no hubo intentos de secuestro o intentar asesinarlo, pensó Shota. Eso significaba que el traidor quería a Shota vivo y oculto. El traidor me quiere para ellos mismos. Ninguno de los ancianos se le había acercado directamente. El Kasekaje lo vigilaba muy de cerca. Pero un día Shota sería mayor. Un día tomaría misiones más duras lejos de la aldea. Un día el Kasekaje no podría vigilar cada segundo. Ese sería el día en que el traidor hiciera su movimiento. Estaban esperando. Shota sintió frío entendimiento asentarse en su estómago. El traidor era paciente. Pero Shota podía ser paciente también.
Se levantó y caminó hacia la salida. La casa del traidor ya había comenzado para Shota. Capítulo 59. Técnica de atadura de telas. Shota había salido de la oficina de araña con un nuevo fuego en su pecho. Ahora tenía un camino. Se convertiría en la correa oculta de la aldea. Pero para hacer eso, necesitaba más herramientas. 10 misiones Ambu completadas significaban 2 jutsus de recompensa del catálogo secreto. Se suponía que debía recibir una recompensa de elegir un jutsu después de cada 5 misiones, pero había decidido esperar ya que aún estaba ocupado aprendiendo las cuerdas de chakra y el jutsu de araña usándolo. El jutsu telaraña de araña había sido una montaña que aún no había escalado, y enseñar a Shizu finalmente le había mostrado el camino para avanzar con ello. Todos los días después de la academia, Shizu practicaba haciendo cuerdas de chakra. Era terrible al principio. Los hilos se rompían en el momento en que salían de sus dedos. Shota la vio luchar y se dio cuenta que tenía exactamente el mismo problema con la trampa de telaraña. Y se dio cuenta que las cuerdas necesitaban mantener su forma sin alimentación constante. Verla practicar le dio a Shota la idea de dejar de intentar alimentar cada cuerda una por una para el jutsu telaraña. Tenía que imaginar toda la telaraña en su cabeza primero. Cada línea. Cada conexión. Luego empujar la forma con una cuerda que lleva todas las otras. Y usar esa una cuerda para alimentar toda la construcción de hilos de chakra. Shota había practicado esto y una perfecta pequeña telaraña de araña había aparecido en el suelo, brillando azul suave. Se quedó ahí por 10 segundos completos antes de desvanecerse. Finalmente había roto la primera pared del arte secreto de araña. Ahora podía avanzar a los próximos pasos. Agregar naturaleza viento, hacer las cuerdas afiladas, convertirlas en armas. Ese éxito lo hizo hambriento por más jutsus. Caminó directamente al salón de recompensas debajo del edificio Kasekaje. El Ambu de turno revisó su registro de misiones y deslizó 2 vales de recompensa por el mostrador. Luego le dio a Shota el grueso catálogo negro que shinobi normales nunca veían. Shota se sentó en la esquina y pasó páginas de todos los jutsus dentro de Suna, incluyendo algunas de las técnicas prohibidas. Estilo viento tenía muchas opciones. Pero ninguna se sentía perfecta. Siguió pasando páginas hasta que se detuvo en un nombre. Murmuró: tienes que estar bromeando. El nombre del jutsu era técnica de atadura de tela. Recordó la cuarta gran guerra ninja. Shinobi de Suna habían usado rollos gigantes de tela blanca para envolver enemigos reanimados como momias. La tela se movía sola y sellaba completamente los objetivos. Era exactamente como el héroe Shota Aizawa peleaba en Ma. Lo usaba para atar enemigos que no podían usar sus quirks para romperlas. Haría lo mismo pero solo con chakra y vendas de atadura en vez de una bufanda de captura. Con este jutsu, podía controlar la tela como Aizawa lo hacía. Pero Shota quería probar la idea de la parte antigravedad de su Kirk, la que hacía que su cabello volara cuando usaba el Kirk. Si podía controlarlo, no necesitaría sellos de manos para esto y la tela se movería sola. Tal vez no perfectamente al principio, pero con suficiente entrenamiento, podría ser posible. La tela se convertiría en una extensión de él. Imaginó peleando contra expertos taijutsu como Leo Gui. Se lanzarían con puños y patadas. Él miraría, quitaría su chakra, y los envolvería como regalos antes de que dieran 2 pasos. El jutsu técnicamente era un finjutsu. Ya que venía con una fórmula de sellado que puede usarse para sellar lo que sea envuelto por las telas. Eso significa que podía sellar enemigos peligrosos después. Hinjiki. Shinobi reanimados. Bestias con colas y las cosas se ponían realmente mal. Empezar temprano era inteligente. No le importaba tener un jutsu de sellado. Quién sabe cuándo podría pelear contra alguien que no podía matar como persona normal y requeriría sellarlos. Pero el jutsu requería comprar tela de atadura. Y Shota no quería usar tela normal que podría cortarse solo con kunai o hojas de shinobi. Quería que fueran lo suficientemente duraderas para resistir tales cosas incluyendo fuego y la fuerza física de shinobis. Pero tales telas serían muy caras y sabía que no las encontraría en ningún mercado normal. Pero conocía el lugar perfecto para conseguirla. Cerró el catálogo y miró al Ambu detrás del mostrador. ¿Puedo cambiar un slot de jutsu por la mejor tela de atadura que tengan? Calidad top. Del tipo que no se rompe. El hombre pensó por un momento, luego asintió y desapareció atrás. Regresó con un pergamino sellado casi tan alto como Shota. Shota lo aceptó con ambas manos. Renunció a una elección de jutsu, pero la tela valía mucho más. Esta tela especial estaba tejida con hilos de chakra y sellos. Podía estirarse, apretarse, y sostener incluso fuerza a nivel Hunin. Le daba alcance en peleas cercanas y medias.
Agregaba trucos y sorpresas que nadie esperaría de él. Podía construir su propio estilo de pelea alrededor de ella. Shota sonrió detrás de su máscara. Genial, entonces tomaré este jutsu y la tela de atadura. Dijo Shota al Ambu, que asintió mientras le entregaba la copia del jutsu. Salió del salón de recompensas con el pesado pergamino en su espalda, ya planeando cuántas siestas podía tomar mientras practicaba su nuevo juguete. La vida se veía buena para él. Capítulo 60. El traidor misterioso. Danzo Shimura se sentó en la habitación oscura profunda bajo Konoha. Solo una linterna ardía en la mesa. 5 agentes Raid se arrodillaron frente a él. Llevaban máscaras negras simples. Sus cabezas permanecieron bajas. Había enviado 8 a la Tierra del Viento. Solo 5 regresaron. 3 Chunin estaban ilesos. 3 Chunin estaban muertos de los 5 enviados en la misión. Perder Chunin no era un desastre. Eran fáciles de reemplazar. Perder la misión era el verdadero problema. Tamashiro estaba muerto. Sin el noble gritando por guerra, Suna se quedaría callada. Iwa mantendría todas sus fuerzas en las fronteras de Konoha. Más agentes Raid morirían. Más de la fuerza secreta de Danzo se desangraría en el norte. Su único ojo visible se volvió frío. Miró fijamente al Chunin arrodillado en el centro. Dime exactamente cómo murió el noble. El hombre habló con voz plana. Una pequeña esfera azul entró por la ventana. Se movió rápido. Parecía una pequeña bomba de bestia con cola hecha de chakra normal. Uno de nosotros levantó una pared de tierra. La esfera giró en el aire, rodeó la pared, y voló directo al objetivo. Explotó al contacto. El cuerpo del noble fue destruido instantáneamente. La orbe era muy rápida y sospechamos que podía ser controlada por el lanzador del jutsu. Danzo escuchó sin moverse. Por un momento pensó en el Rasengan. La técnica de Minato estaba basada en la bomba de bestia con cola. Pero el Rasengan no podía lanzarse. No podía cambiar dirección en el aire. Esto era algo nuevo. Descartó el pensamiento. Suna o Iwa, dijo en voz baja. Solo ellos querrían al noble muerto ahora. No importa quién hizo esto ahora. La misión falló y eso significa que Suna se mantendrá lejos del frente Iwa. Necesitamos algo para presionar a Iwa. Se inclinó hacia adelante. Contacta a nuestro asociado en Sunagakure. Dile que el plan falló. Dile que 3 de mis hombres están muertos porque su información estaba equivocada. No vino escuadrón de asesinato. Solo una persona. Necesitamos un nuevo plan para meter a Suna en la guerra. Danzo esperó un segundo antes de agregar, y dile que nunca mencionó al chico con ojos que borran chakra en su inteligencia previa. Dile que quiero más información sobre el chico. Uno de los agentes habló cuidadosamente. Mi señor, pidió más recursos la última vez. Danzo sonrió. No era una sonrisa agradable. Dale la mitad de lo que exigió. Si se queja, recuérdale que conocemos su nombre. Conocemos sus tratos. Una carta al Kasekaje y se convierte en un nin faltante casado por su propia aldea. Tomará lo que damos. Los agentes se inclinaron más. Sí, Lord Danzo. Desaparecieron como humo. La llama de la linterna parpadeó. Danzo se quedó en la oscuridad y comenzó a pensar en nuevos planes. En algún lugar de Sunagakure, un hombre se sentó solo en una mesa de piedra. Un fino velo cubría su rostro. Solo sus ojos se veían, agudos y fríos. Su puño golpeó la mesa lo suficientemente fuerte para agrietar la piedra. Ese raza envió a alguien más en la misión. Maldita sea. Su voz resonó en las paredes y volvió a él. Habló a la habitación vacía. Ahora tendremos que cambiar todo. Se levantó y caminó lentamente. No puedo decirle a Danzo más sobre el chico. El niño es mío. Cuando tome control del consejo, necesitaré una hoja perfecta a mi lado. ¿Quién mejor que Shota Aizawa? Rango A en los libros de bingo a los 10 años. Será rango S antes de los 15. Con él, nadie me desafiará. Se detuvo y miró fijamente la pared como si pudiera ver el futuro pintado ahí. Rasa ha mantenido a los ancianos lejos del chico por demasiado tiempo. Pero el niño es Ambu ahora. Toma misiones lejos de la aldea. Pronto el Kasekaje no podrá vigilar cada momento. Ese es cuando haré mi oferta. Una oferta que el chico no podrá rechazar. Se rió suavemente, un sonido seco como arena en papel. Danzo piensa que soy su pequeña herramienta. Piensa que debilitó a Suna para que él gane su guerra. Necio. Solo debilitó a mis rivales. Cuando esté listo, el consejo será mío. La aldea será mía. Y Danzo aprenderá demasiado tarde que las serpientes no deben jugar con escorpiones. Caminó a un pequeño escritorio y comenzó a escribir en un pergamino. Por ahora le daré a Danzo información inútil.
Mantenerlo feliz. Y debería enviarle palabra de casar a algunos agentes raíz, estoy bastante seguro que lo haría por su así llamada arte. Esto le recordará a Danzo que nuestra sociedad es igual. Enrolló el pergamino y lo selló con cera negra. Sus dedos pausaron sobre el sello. Y en cuanto a raíz matando a esta persona, resopló ante ese pensamiento. Como si pudieran matar al asesino del tercer casecaje, susurró. Idiotas. Ese monstruo hizo desaparecer al hombre más fuerte de Suna y no dejó rastro. Debería saberlo. Yo ayudé a hacerlo desaparecer después de todo. El hombre ató el velo más apretado sobre su rostro. Nadie en la habitación vio su sonrisa. Pero el desierto se sintió más frío de todos modos.